Muy bien, bienvenidos todos a nuestra capacitación del equipo Kaizen Nui, del equipo internacional de apoyo de nuestro líder Jeremy Jenkins. Estamos ahora entonces viendo un tema muy interesante y que les va a gustar, espero que podamos comprenderlo y aplicarlo sobre todo en nuestra vida personal. Se trata de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, que es un libro de Stephen Covey. Vamos a ver el primer hábito. Quizás algunas personas en esta imagen puedan estar viendo a alguna persona. Podrían ver a alguien, tal vez, o no. Quizás en esta siguiente imagen puedan ver a la misma persona o no. Depende de la perspectiva que tengan, depende del punto de vista que cada persona tenga. Voy a regresar nuevamente a la primera imagen, vela detenidamente y ve la segunda imagen. Posiblemente algunas personas vean una joven, como decía hace rato Miguel. Pues, ¿qué tal si yo les dijera que yo no veo una joven, que yo veo a una anciana? Tal vez tengamos los dos la razón, pero no lo puedo saber. Eso depende de la perspectiva de Miguel o de la perspectiva de algunas otras personas, ¿verdad? Las que nos están acompañando amablemente en esta conferencia. Aquí hay otra imagen y podemos ver otra imagen tal vez parecida. Significa que a lo mejor yo veo una anciana y ustedes no. Me regreso y ustedes podrían ver ahora ya a la anciana tal vez o no, o a la joven. Me regreso y ahora puedo ver tal vez a las dos, quién sabe. Pero eso depende de la perspectiva, depende del punto de vista de cada persona, depende de los conceptos que nosotros traigamos en nuestra educación, a lo largo de nuestra vida, los paradigmas que nosotros hemos tenido a lo largo de nuestra vida, ¿verdad? Nosotros tenemos siempre una educación, unos valores, unos principios, cosas que nos permiten ver a veces las cosas de manera diferente a como las ven otras personas. Entonces, todo eso precisamente son los paradigmas. La palabra paradigma, su significado es ejemplo o modelo. Es empleada esta palabra para indicar un patrón o un modelo o ejemplo o un arquetipo o un modelo de conducta, por ejemplo. Esto nos da a entender que la palabra paradigma es usada para denotar aquellos actos los cuales son la mejor referencia para un camino a seguir. Por ejemplo, un camino a seguir o modelo es, te digo a ti, mi hijo, ¿verdad? Por ejemplo, que tienes que estudiar una carrera. Y a lo mejor yo soy doctor y te digo que tú también tienes que ser doctor. Te estoy dando un patrón, te estoy dando un modelo a seguir o un ejemplo a seguir, y eso crea en la persona, en el hijo, un paradigma. Y esa persona cree y confía, porque así se lo dijo su padre, que ese es el modelo más correcto a seguir. Eso sería un paradigma, ¿verdad? Normalmente muchas gentes, y sobre todo en nuestro medio, en este medio del network marketing, se habla de romper precisamente los paradigmas. Muchos líderes, yo los he escuchado en sus pláticas mencionar que estamos para romper paradigmas, y te dicen un montón eso de romper paradigmas, te lo dicen muchas veces, ¿no? Hablamos de eso, de romper paradigmas, de algo que ya está establecido. Generalmente los paradigmas personales se llevan como dogmas. Algunos son herencias recibidas de nuestros padres, como venía explicando. Son creencias que nos mantienen atrapados y no nos permiten ver otras posibilidades, convirtiéndose a veces en obstáculos que nos impiden avanzar y conseguir la ruta del éxito. Generalmente nos acotamos a esos modelos de conducta, nos centramos en esos modelos de conducta y a veces no nos salimos de ellos precisamente porque están muy metidos en lo profundo de nuestro ser, en nuestra idiosincrasia, en la forma en que fuimos educados, en la forma en que nos establecieron los modelos de conducta. Entonces, es preciso romper, desterrar y superar estos paradigmas de modo que se pueda asumir una mentalidad y actitud positiva y, como consecuencia de ello, cambiar y crecer. Es decir, romper un paradigma establecido te va a permitir crecer. Por supuesto, si el crecimiento o la actitud o la mentalidad de rompimiento de ese paradigma es en positivo, ¿verdad? Porque también podemos romper el paradigma al revés, podría ser negativo, ¿verdad? Yo
dice mi papá que yo voy a ser médico, pero entonces yo ya no soy el médico, voy a romper el paradigma, me voy a hacer drogadicto. Puede ser, porque eso también está rompiendo el paradigma invertido, por decirlo de una manera, o de forma negativa. Los hábitos son cualquier conducta repetida regularmente que requiere de un pequeño o de ningún raciocinio y que es aprendida más que innata. Eso significa que el hábito se va haciendo precisamente con el tiempo, se va aprendiendo. Somos lo que hacemos día a día, de modo que la excelencia no es un acto, sino un hábito, es lo que nos decía en su momento Aristóteles. Es algo que se va repitiendo, es una conducta repetitiva regularmente a lo largo de todos los días, precisamente. Entonces, ¿cómo se forman los hábitos? Nadie, absolutamente nadie nace con ellos, se adquieren, no suceden sin ser ocasionados. Cada persona suele moldear continuamente su forma de ser y de actuar, de acuerdo a las influencias que recibe del medio que la rodea. Es lo que yo decía, que nosotros vamos a ir teniendo esos hábitos poco a poco, los vamos a ir adquiriendo en la casa, en la escuela, en el trabajo, con los amigos. Con todo esto vamos construyendo una identidad, un estilo de vida y construimos así nuestro sistema de creencias y de valores. Todos tenemos creencias, tenemos valores, tenemos cosas que hemos ido construyendo a lo largo de la vida, lo cual define la actitud que tendremos ante la vida y el rol que ocuparemos en la sociedad, mismo que estará presente en toda situación o actividad y puede ser modificado por las exigencias del medio. Los valores, las ideas, sentimientos y experiencias significativas definen los hábitos de cada persona. Por tanto, los hábitos se crean. No se obtienen por herencia, se pueden volver necesidades y nos llevan a realizar acciones automatizadas. ¿Qué significa eso? Que un hábito, por ejemplo, de lavarse los dientes, es una forma de conducta, prácticamente si lo haces todos los días o cada 3 veces al día, como nos han indicado, pues se vuelve un hábito, se vuelve una necesidad porque todos los días lo estás haciendo y lo haces ya prácticamente automático, ¿verdad? O como, por ejemplo, manejar. Yo manejo de manera automática. No, yo ya no tengo necesidad de verificar qué estoy haciendo, porque lo estoy haciendo automáticamente como un hábito del manejo, ¿verdad? Entonces, los hábitos se conforman de 3 elementos principales. Uno es los conocimientos, otros son las capacidades y otros son los deseos. Los conocimientos, ¿verdad?, se adquieren que nos indican qué hacer o por qué hacer. Esos conocimientos nos dan una idea, ¿verdad?, de qué hacer o por qué hacer las cosas. Las capacidades son las habilidades, es decir, cómo vamos a hacer aquellas cosas que nos proponemos. Y los deseos son los motivos, el querer hacer las cosas. La suma de las 3 nos dan los hábitos, son las cosas que se van entremezclando, los conocimientos, las capacidades y los deseos se entremezclan, se unen de alguna manera. A veces hay más conocimientos que habilidades, o más deseos que conocimientos, o más deseos que capacidades. Entonces, la mezcla de ello va siendo un hábito en cada persona, ¿verdad? Ahora, vamos a hablar acerca de cómo funcionan las personas reactivas. Las personas reactivas son aquellas que están condicionadas por lo externo, o sea, reaccionan al exterior, por su educación que han recibido, por los condicionantes de su vida, tanto que hasta el propio clima las condiciona. Es decir, hay personas que se molestan si hay sol, o se molestan si hay lluvia, o se alegran si hay sol, o se entristece porque hay sol. O sea, depende de cada persona, ¿verdad? Reaccionan de manera diferente. Si llueve o hace frío, ya no pueden hacer sus planes o se ponen de mal humor, es decir, reaccionan de manera visceral, por decirlo de una manera, y todo el exterior, todo lo que sucede fuera de ellos, tanto el clima como las conductas de otras personas, tanto lo que está ocurriendo, por ejemplo, con el gobierno, con su país, con la economía, con su trabajo, todo está influyendo de manera externa hacia ellos y ellos solo reaccionan de manera
negativa, o sea, todo está mal, todo es algo que no les está funcionando, ¿verdad? Las características de esas personas reactivas son las siguientes, ¿verdad? Y eso, estas personas reactivas tienen dificultades para posicionarse ante esas circunstancias que les están ocurriendo en la vida. Se desbordan emocionalmente ante las situaciones externas adversas, sobre todo si son adversas, las reacciones emocionales son muy fuertes. El 100% de su bienestar o malestar interno depende de si su entorno está bien o está mal. Pierden demasiada energía juzgando y criticando a los demás. Yo conozco muchas personas que a lo largo de mi vida he visto cómo se vuelven personas que siempre están criticando el comportamiento de las personas que están a sus lados, ¿verdad? Del comportamiento de un compañero de trabajo, del comportamiento de su hermana, del comportamiento de sus hijos, y los están juzgando, perdiendo mucha energía. Perciben los cambios como amenazas, siempre se ven amenazados por los cambios y por tanto acaban saboteando, por ejemplo, sabotean un cambio que pueda haber en una organización que va a querer hacer algún movimiento a lo mejor no sé, un cambio de sistemas, ¿verdad? Y ellos no están de acuerdo, lo ven como algo que les va a ocurrir, como una amenaza que va a provocar algo diferente en su vida, en su zona de confort, donde están trabajando. Entonces, sabotean el sistema, eso no va a funcionar, eso no sirve, yo no estoy de acuerdo, etcétera. Así es como se comportan. Tienden a quejarse verbalmente, pero no ejecutan ninguna acción al respecto. Siempre están verbalmente quejándose de todo, absolutamente de todo. Están inmersos en sus preocupaciones y no buscan posibles soluciones. Tienen tendencia generalmente a ser pesimistas. Todo es algo que no va a funcionar. Todo es algo que no va a ser posible realizarse. Les falta iniciativa. Generalmente siempre vemos que estas personas no actúan por su cuenta. Tienden a culpar siempre a los demás por todo lo que les ocurre. Ese es el perfil, por llamarlo así, de las personas reactivas. Ahora, ¿qué pasa con las personas proactivas? Las personas proactivas, por lo contrario, no están condicionadas por factores externos. Les afectan, por supuesto, porque a todos nos afectan los factores externos, pero no los condicionan. Es decir, ese factor externo que está ocurriendo no es una condicionante para su actuación. Entonces, su conducta, sus acciones, sus comportamientos, sus respuestas ante las cosas que les van pasando en la vida, no dependen de las cosas de afuera, o sea, la climatología, la suerte, los efectos de los demás, el medio ambiente, la educación recibida, el gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que está ocurriendo en su exterior no los afecta o no los condiciona en absoluto. Su conducta se basa en una respuesta que eligen. Las personas proactivas eligen la forma en que van a responder, y de eso vamos a hablar al ratito. Esta respuesta está basada en principios que gobiernan su vida, que son sus propios valores, los valores como la bondad, como el amor, los valores como el respeto, como la integridad, como la disciplina, como la puntualidad. Todo eso son valores que las personas han adquirido a lo largo de su vida, y esos son los que se basan, los principios en los que se basa la respuesta de las personas proactivas, porque están ya en un hábito que ya tienen precisamente esos valores. ¿Cuáles son las características de esas personas proactivas? Son positivas, procuran ser muy positivas ante las situaciones para evitar caer en hacerse víctimas de las situaciones. Son realmente creativas, usan la creatividad para poder elaborar constantemente alternativas. Son impulsoras de metas. Tienen claros sus objetivos y generan acciones para lograrlos. Su mirada está puesta en las acciones a medio plazo, pero alineadas con su objetivo a largo plazo. Es decir, las personas proactivas tienen siempre una visión a largo plazo, un objetivo, también lo vamos a ver ahorita, y esa mirada que tienen puesta los lleva a tomar acciones, impulsan sus metas, ¿verdad? Toman decisiones, se anticipan a los problemas,
No permiten que esto se alarguen en el tiempo, sino que toman decisiones más rápidas y son pragmáticas, actúan gestionando los imprevistos en base a sus objetivos que se han marcado, ¿verdad? Siempre están tomando una decisión para avanzar positivamente. Son asertivas, es decir, son acertadas, comunican en su entorno de forma adecuada cómo se sienten, qué opinan y qué necesitan. Con iniciativa, son personas con iniciativa, son conscientes de su libertad para poder elegir una respuesta interna y externa ante las circunstancias. Tal y como dice José Antonio Manina, tienen muy desarrollada lo que se denomina la inteligencia ejecutiva. Son constantes, su constancia es permanente, focalizan su esfuerzo, sus acciones, consiguen resultados tangibles, dado que siempre están orientados a los objetivos. Y tienen autoconfianza, tienen claras cuáles son sus fortalezas y sus debilidades y confían en su capacidad potencial. Siempre están superándose constantemente las personas proactivas. Entonces, ¿cuál es el primer hábito de las personas altamente efectivas? Precisamente ser proactivo, ese es el primer hábito. Ser proactivo no solo significa tomar la iniciativa, significa que como seres humanos somos responsables de nuestras propias decisiones. O sea, nosotros decidimos qué hacer con nuestra vida. Tenemos la iniciativa y la responsabilidad de hacer que las cosas sí sucedan. Normalmente una persona proactiva busca que las cosas sucedan. Se hace el hábito de que las cosas tienen que suceder en base a sus decisiones, en base a lo que está haciendo o haciéndose responsable de ellas, ¿verdad? La persona proactiva son solución a los problemas. Y no son ellas el problema. Generalmente vemos como hay personas en las empresas o en los negocios que son un problema. No están siendo una solución y siempre están dando problemas. ¿Por qué? Porque no son proactivas, son reactivas. Entonces, vamos a hablar de la proactividad, qué significa en general, ¿verdad? La responsabilidad se deriva de dos palabras. La primera es responder y la segunda es habilidad. Prácticamente está compuesta de estas dos palabras. Es la habilidad para elegir, ¿verdad? Eso es prácticamente a elegir una respuesta. Tú eliges una respuesta con habilidad. Las personas proactivas basan su conducta en sus propias elecciones conscientes, es decir, están conscientes de que están tomando una decisión y esa decisión es escogida para mejorar su conducta. Generalmente las personas reactivas se ven impulsadas por los sentimientos o por las circunstancias externas, las condiciones o el medio ambiente. En cambio, las personas proactivas se mueven por valores cuidadosamente meditados, seleccionados e internalizados. Siempre están buscando en su interior cuál es el camino más correcto. Aunque también se ven influidas por los factores externos, la respuesta a ellos es una elección basada, como decía, en sus propios valores. Entonces, cuando existe un estímulo, las personas reactivas nada más responden. En el modelo proactivo hay un estímulo y en medio de ese estímulo y la respuesta que se va a dar, existe la libertad de escoger, existe una voluntad independiente, existe una conciencia moral, existe imaginación y existe autoconciencia de las cosas. Entonces, la libertad de escoger es algo que nosotros tenemos como libre albedrío, ¿verdad? La forma en la que estamos construidos como seres humanos nos permite escoger. Lo que nos está haciendo daño realmente no es lo que nos está sucediendo en la vida, sino cómo estamos respondiendo a lo que está sucediendo. Por ejemplo, estamos teniendo un problema económico, ¿verdad? Y eso nos está haciendo un dolor, nos está causando un dolor físicamente o emocionalmente, ¿verdad? Pero la identidad básica que nosotros tenemos, ¿verdad? No tiene por qué quedarnos una herida de ningún modo, ¿verdad? De lo que está pasando por esa economía que está pasando mal. O sea, lo que más importa es el modo en que nosotros estamos respondiendo a esa situación mala, económicamente mala, y nosotros estamos respondiendo de una forma que a lo mejor no es la adecuada, por eso nos hace daño. Nosotros tenemos que actuar proactivamente, tenemos que escoger, tenemos que tener esa libertad de escoger qué voy a hacer,
¿Yo qué voy a hacer? ¿Cómo voy a actuar yo para mejorar esa situación económica que me está doliendo, que me está causando un dolor? ¿Verdad? Y tengo esa libertad. Entonces, ante el estímulo, tengo libertad de escoger para tener una respuesta. Por ejemplo, en las imágenes tenemos un dolor, tenemos una persona con el dolor porque no puede caminar. La reacción podría ser negativa, de no reaccionar, de quedarse ahí, o la reacción podría ser proactiva, que como la persona, el atleta paralímpico, que en su reacción, ¿verdad?, logra salir de esa prostración y logra hacer cosas, acciones, tomar decisiones, ¿verdad? Elige la decisión de entrenarse, la decisión de trabajar para lograr una meta, para lograr un objetivo y estar a lo mejor en una olimpiada, ¿verdad?, y competir. Logra fortalecerse. Eso fue una decisión o una respuesta adecuada a su problema, ¿verdad? Y eliminó el dolor, precisamente. Entonces, esa libertad de escoger a las personas nos da más felicidad. Las personas son tan felices como ellas mismas están decidiendo serlo. Generalmente no decidimos ser felices, no decidimos cambiar un hábito, permitimos que las personas a lo mejor nos estén sobajando, permitimos que otras personas nos estén perjudicando emocionalmente, permitimos que gente nos esté dando a lo mejor molestias durante nuestro trabajo, pero eso no debería de afectarnos en nuestro ser, en nuestra conciencia. Nosotros no deberíamos darle permiso a esas emociones que nos están trasladando otras personas. Su negatividad nos está estorbando, nos está quitando acción, nos está quitando la libertad de escoger, que nosotros no queremos eso. Nosotros mismos le estamos dando permiso a las personas para que nos estén perjudicando. Entonces, si yo no le doy permiso a las personas, si no le doy permiso a esas emociones, si no le doy permiso a las gentes para que afecten mi conciencia, mi ser, pues yo no lo voy a permitir y voy a ser feliz, voy a decidir ser feliz, porque no le permito a nada ni a nadie que perjudique, que me estorbe en mi conciencia, en mi ser, en lo que yo escojo para mi vida. Y eso es muy importante. Entonces, las personas proactivas son personas que toman la iniciativa. Nuestra naturaleza básica es actuar, no que actúen las demás personas sobre nosotros. Tomar la iniciativa no significa ser insistente, molesto o estar agresivo todo el tiempo. Yo soy el primero, yo voy a ser el que va a destacar. No, simplemente que debemos tomar una iniciativa de hacer cosas. Significa reconocer nuestra responsabilidad de hacer que las cosas sucedan, ¿verdad? Actuar, tener una habilidad de responder antes para que las cosas sucedan, ocurran y mejoren nuestra vida, nuestra situación, por ejemplo, económica o nuestra relación amorosa con una persona, con tu pareja. Si tú no tomas la iniciativa, no están haciendo algo para hacer un cambio, ¿verdad? No está sucediendo nada. Tú eres el que debes de tomar acción, debes de tomar la iniciativa para mejorar las cosas que te están ocurriendo. Tienes que tomar la responsabilidad, la habilidad de tomar una respuesta, ¿verdad?, adecuada a lo que te está ocurriendo. Entonces, todos tenemos en la vida preocupaciones, todos tenemos cosas que nos están molestando, que nos están, o no nos están molestando, pero nos preocupamos por ellas, ¿verdad? Por el alimento, por la renta, por el pago de la luz, por etcétera, etcétera. Cosas que a lo mejor no tenemos control sobre ellas, y también hay cosas por las que sí nosotros tenemos control, ¿verdad? El círculo de preocupación, aquí como lo vemos es un círculo amarillo, son preocupaciones por las que no tenemos ningún control, es decir, los impuestos, pues yo no los decido, ¿verdad? Lo decide el gobierno. La gasolina va a subir, pues yo no decido que la gasolina va a subir.
La renta me la van a subir, pues a lo mejor la puedo negociar, pero la renta pues tengo que pagarla, o sea, ya son cosas que no tengo tanto control sobre de ellas. En cambio, hay otro círculo que es el círculo de influencia, donde las preocupaciones o las cosas que están ocurriendo, hay algunas de ellas en las que sí podemos nosotros influir, sí podemos tomar acción, sí podemos tener una respuesta, elegir una respuesta correcta para que nosotros influyamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La energía negativa reduce el círculo de influencia, lo reduce. Entre más enfoque tengamos por las cosas que no tenemos control, entre más estemos en nuestra vida dándole más y más importancia a las cosas que están ocurriendo fuera de nosotros y no adentro de nosotros, pues entonces estamos mal, estamos nosotros ampliando más y más el círculo de preocupación, y por eso vemos gentes todo el tiempo molestas, agresivas, porque están enfocadas en el círculo de preocupación, en las cosas que no pueden mejorar, en las cosas que no tienen control en su vida. Eso es lo que está ocurriendo a muchas personas, desafortunadamente. Si nosotros cambiamos el esquema y nosotros buscamos que el círculo de influencia crezca, es decir, que nuestra energía positiva amplíe nuestro círculo de influencia, entonces el círculo de la preocupación se va a reducir. ¿Cómo lo podemos hacer? Nosotros podemos influir en las cosas que sí tenemos ese control, esa influencia desde adentro. Cuando ocurren cosas que nos estén afectando, que nos están diciendo cosas o nos están alterando, ¿verdad? Cuando nos están agrediendo, yo puedo decidir que no molestarme, yo puedo decidir no actuar agresivamente, yo puedo decidir, son cosas que yo puedo hacer desde adentro e influir, yo puedo tomar un mejor camino, un camino de amor, un camino de respeto, un camino de no responder en el mismo nivel al que me están atacando. Puedo decidir que las cosas no son como esa persona las ve, ¿verdad? Yo las puedo ver de otra manera, como vimos en las imágenes, ¿verdad? De la joven y de la anciana. Nosotros podemos ver las dos cosas diferentes, ¿verdad? De un punto de vista diferente, pero a lo mejor tiene parte de razón aquella persona, yo también, y yo puedo influir en que podamos tener un acuerdo entre los dos, para que mi influencia, mi círculo de influencia aumente. Tenemos un caso muy especial aquí, lo voy a decir, porque sí es un caso de influencia muy interesante. Hace muchísimos años, un candidato a la presidencia de la República fue muy criticado, fue bastante vilipendiado, fue bastante atacado por todos los medios de comunicación, por los políticos, etcétera, etcétera. ¿Qué fue lo que hizo esta persona a lo largo del tiempo, a lo largo de todos estos años? Fue aumentando su círculo de influencia. ¿Por qué? Porque esa persona se dedicó a ir por todo el país, a pregonar su idea, a aumentar su círculo de influencia en sus opiniones, en su política, en su estrategia, o lo que quieran, ¿verdad? Pero él fue aumentando el círculo de influencia. ¿Y qué fue lo que ocurrió a lo largo de todos esos años? Pues ganó la presidencia de la República el año pasado. ¿Por qué? Porque no se dedicó a preocuparse por lo que le estaban diciendo, aunque se defendía, pero lo que hizo mejor fue aumentar ese círculo de influencia a todo el país para convencerlos de que él era la mejor opción, a través de ese aumento de la influencia que tuvo, de sus opiniones, de sus comentarios, de sus estrategias, de sus políticas, de lo que quería para la gente, y eso convenció a la gente, ¿verdad? Entonces, tuvo una energía positiva que fue lo que amplió su círculo de influencia. Entonces, tenemos dos conceptos aquí, o dos enfoques de las personas reactivas y el enfoque de las personas proactivas, los tener y los ser. El enfoque reactivo dice, si tuviera un jefe que no fuera X o Y o Z, ¿verdad? Así piensa la persona reactiva. La persona proactiva dice, seré un mejor empleado. El enfoque reactivo dice, si tuviera una esposa más paciente, entonces el enfoque proactivo dice, ser un buen esposo. Si tuviera un título, lo X o Y o Z, y el proactivo dice ser dedicado al estudio. Me dedico más a estudiar para obtener bien mi título, ¿verdad? Si tuviera más tiempo para esto, para el otro, dice el reactivo, y el proactivo dice,
seré más organizado. Entonces, el punto de atención de las personas reactivas está afuera, con todos los demás tienen la culpa. Y el enfoque del proactivo es el punto de atención hacia adentro. O sea, yo soy el que tiene que hacer, yo tengo que ser esto, yo tengo que ser el otro, yo tengo que ser la persona que quiero ser, ¿verdad? Y eso cambia totalmente la perspectiva. Cuando tú empieces a trabajar de adentro hacia afuera, las cosas pueden cambiar. ¿Y cómo van a cambiar? Con el comprometerse, ¿verdad? Dos modos para tomar un mejor control sobre nuestras vidas. La primera es hacer una promesa y mantenerla. Y la segunda es establecer una meta y trabajar para alcanzarla. El poder comprometernos con nosotros mismos y con los demás, manteniendo las promesas o trabajando por las metas, son la esencia del desarrollo de los hábitos de la efectividad. Es decir, si tú te haces una promesa para ti mismo o para los demás y la mantienes y la cumples, subirá tu grado de influencia con las personas, tu grado de influencia con los demás, pero sobre todo te dará mayor satisfacción a ti. Establecer una meta también es importante porque si no tienes una meta y no trabajas para alcanzarla, no vas a tener el hábito normalmente todos los días para alcanzar esas metas. Vamos a hacer un test, el test que viene en el libro, el test de los 30 días. Durante 30 días, trabaja en un solo círculo de influencia, es decir, enfócate en algo que esté ocurriendo en tu vida y en ese círculo de influencia trabaja. Escoge algo que te esté pasando y decide en cómo vas a influir. Plantéate pequeños compromisos y manténlos. Es decir, por ejemplo, voy a inscribir a una persona a la semana en NUI. Ese sería un pequeño compromiso y lo mantienes. Cada semana inscribo uno o dos o lo que tú decidas. Sé un juez, perdón, sé una luz y no un juez en la vida. Siempre ilumina a las personas y no seas el que está criticando. Sé un modelo, no un crítico. Sé parte de la solución y no seas parte de un problema. Cuando cometas un error, admítelo, corrígelo y aprende de él inmediatamente. No culpes ni acuses. Trabaja con las cosas que controlas. Trabaja sobre ti mismo, sobre tu ser, sobre tu conciencia, de adentro hacia afuera. La cuestión no reside en lo que ellos hacen o deberían decir, lo que hacen las personas o deberían hacer las personas. Esa no es la cuestión, ese no es el problema, sino en su propia respuesta a la situación. O sea, trabaja en la respuesta que tú vas a darle a la situación y en lo que debes hacer. Y sigue pensando que si sigues pensando que el problema está allá afuera o allí afuera, deténgase. Ese pensamiento es el problema. Tu pensamiento, si sigues pensando que la culpa es de los demás, que la culpa es de los que están allá afuera, entonces no estás pensando correctamente y no estás eligiendo la respuesta correcta a la situación. Entonces, tú eres el problema. Tu pensamiento es el problema, no es lo que está afuera, es lo que tú tienes adentro en tus pensamientos. Sé responsable. Todos somos responsables de nuestra propia efectividad, de nuestra felicidad y de la mayor parte de nuestras circunstancias. Acuérdate, responsabilidad, la habilidad de tener una respuesta. Sé proactivo. Es muy importante ser proactivo para que podamos continuar con nuestra vida, para poder tener mejores logros, para poder tener éxito en la vida. Muchísimas gracias. Te deseo muchos éxitos.